cuidamos pocos, Arturo. Y el más malo soy yo. ¡Te equivocas, hijo de la fregada! ¡Ármese, vamos! ¡Córrele, Danielito, córrele! ¡Córrele! ¿Dónde está mi hijo? Amable. Ya se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? Amable, no, contéstame. Dale una de tus hierbitas. A ver si se mejora. Que no sé para qué. Este man ya está más hundido. Y nosotros dos en plata, sin armas, sin ni miedo. Cuando más te necesita, quieres traicionar. Tuve una buena oportunidad y escogí la peor, parcero. ¿Sí confías en el tipo este que te mandó el mensaje? No sé, mijo. Pero me urge encontrar al Teca Martínez para acabar con todo esto de una buena vez. Pilas. No tengo información que les interese. Antes de que sigas hablando, quiero estar seguro que no traes nada. Manos en el auto. Que no traes rastreadores, micrófonos, nada de eso. ¿Como lo que ustedes usan? Cada quien tenemos nuestras mañas. ¿Qué pasó, bruto? ¿Me vas a decir en dónde está el Teca Martínez? ¿Dónde tienen a mi hijo? ¿Dónde está Danielito? Yo no tengo ni idea dónde está tu hijo. Lo único que sé es que la vieja esa que está en la posada se lo llevó. El Teca no lo tiene. Y si no sabes nada de Danielito, ¿para qué viniste? Porque quiero entregarles al Teca Martínez. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué crees? ¿Que estamos pendejos o qué? No. El Teca no tiene hombres, no tiene armas, no tiene nada. Es más, está herido. ¿Y por qué fregados lo vas a entregar? Supervivencia. ¿Y crees que vamos a confiar en ti así como así? ¿Tienes pruebas? ¿Trajiste algo? Sí. Ey, Este es el plano. Este es el plano de las alcantarillas donde está escondido. Quédate ahí, no te muevas. No te muevas. Señor, ¿no tendrá una moneda que me dé? Es que no hemos comido, señor. Señora, tenga. No, pero no, ¿cómo crees? Se lo agradezco. Tenga, No, tenga, pero- por favor. pero no- Si no nos apoyamos entre nosotros, entonces ¿cómo? ¿Para qué le compro algo al chamaco? Ándele. Que Dios lo pague. ¿Qué tiene el chamaco? Ah, pues tiene una herida en la mano y por eso tiene calentura. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? No. Sí, la gente que viene a este pueblo nomás viene una cosa. A cruzar al gabacho. Sí, pero nosotros queremos cruzar para el otro lado, para México. Pero pues me tuve que salir sin nada y ahora andamos atorados y... ¿A México? A México, sí. No sé si usted cree en la providencia o en el destino. Pero si nos encontramos es por algo. esto es un laberinto. Si nos metemos aquí va a ser como entrar a la boca del lobo. No. Les aseguro que este man no lo conoce. Está ahí solamente porque quiere agarrar fuerzas para escaparse de nuevo. Él no sabe eso. Si este cabrón está diciendo la verdad, es la única opción que tenemos para llegar al Teca. Almeida. A ver, espérate. ¿Tienes información del plano que te mandé? Sí, Alberto. Mandamos un dron de reconocimiento. El complejo existe. Es más, tiene una red de alcantarillado, tiene acceso limitado. Si el Teca buscara un escondite, este es el mejor lugar. ¿Podemos saber si hay alguien más ahí? ¿Hay impresiones térmicas, Almeida? Sí, nada más que no hay marcas de calor humano. Si el Teca está ahí, está con muy pocos hombres. Gracias, Almeida. Cualquier cosa me avisas. Ándale, compa. La señora y el chamaco están desesperados. Pero sin varo, ¿cómo quieres que los cruce? Es muy peligroso. Pero, mira, yo llegando a México se lo pago por la Virgencita Santa, que se lo pago hasta con intereses, pero no nos deje aquí. Sí, señora, pero es el desierto. ¿No se da cuenta? Es muy peligroso. Si ya estuvimos 2 días dando vueltas. Ay, que es un día más. Mire, por Échale favor. la mano. Mire cómo está mi chamaquito. Ese tapón es un niño. Sí. Ande. ¿Qué hacemos?
Yo se lo dije. Creo que sí tenemos que arriesgarnos, Vicenta. Ya pronto llegamos a México, doña. Estamos a punto de llegar al paso del minero. No, ¿quién es ese? No, es la migra. ¡Córrele! ¡Córrele, Danielito! ¡Córrele! ¡Córrele, Danielito! ¡Dame la mano, Danielito! ¡Córrele por aquí! ¡Vámonos! ¡Pero córrele! ¡Corre, hijo, córrele! Don't shoot, sir! Don't be so flammer! Don't shoot, sir! Stop, stop! I don't have a guns. Shut up, man! All right, people, let's go! Come on! ¡No le hagas nada, infeliz! Shut up, come on! Take a seat. Corre, mi amor. Corre. ¡Llevan a mi Savoy! ¡Estúpido! What is it? Right here. ¡Hijo de la ch... Hey, come on! ¡Segundo, güey! ¡Animales de veras! ¡No meten a uno en una jaula! ¡Y luego, Danielito! Voy. Patrón, patrón, nos traicionó el bruto. Nos acaba de vender con los aceros. Cuando el barco se hunde, las primeras en abandonar son las ratas. Pero fíjate que hasta estas siguen acá. No. El bruto es un sapo. Nació sapo. Y sapo se va a morir. Déjenme los quiebro, patrón. No. Estamos en una cloaca. Pero esta es mi cloaca. Los aceros nos quieren sorprender, van a ser ellos los sorprendidos. Lo tenemos. Como que esta información no sea buena y aquí te mueres. Llévenselo. El que nada debe, nada teme, mijo. Sí, claro. Sí, Gallo, sí. Prepárense, salimos en 3. Necesito que te me jales rápido con Azucena para vernos en ese punto. Pero a la voz de ya, ¿eh? Ale. Bueno. Vicenta. Vicenta, mi hija, ¿soy yo? Mecha, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo está mi hijo? Vicenta, no sé ni cómo decirte esto. ¿Qué? ¿Danielito está bien? Es que no lo sé, Vicenta. Mira, cuando salimos de la casa del amable y que queríamos cruzar la frontera para el desierto, para México, nos cayó la migra. Y me tienen aquí detenida en un centro de estos. Y Danielito salió corriendo y la verdad no sé dónde está. ¿Cómo que se perdió? Mecha, es Alberto. ¿Dónde lo viste por última vez? En el cruce del Miner. Ay, perdónenme, por favor, yo tenía que cuidarlo con mi vida y se me peló, se fue, todo lo hago mal. Dime en qué oficina del ICE estás, así podemos ayudarte. Danielito, mijo. Danielito está perdido en el desierto, no me fríen. Tranquila, lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. Tranquila. No, de esto me voy a encargar yo. Está bien, pero llévate. No necesito hombres, amor. Yo conozco perfectamente el desierto. Mi hijo está ya solo. No te puedes ir sola, Vicenta. Escúchame, Alberto, ya. Encárgate de este cabrón. Sácame al Teca Martínez de su ratonera. Yo voy por mi hijo al desierto, ¿sí? Y necesito que me consigues unos contactos para sacar a la mecha con la migra. ¿Sí? Está bien. Vámonos, muévanse. A la camioneta, suban. We help find the kid and the other one. Help me! The gunner who escaped run like a rabbit behind
Ok. Vean, es por allí. En las cloacas de la plaza. Ándale, seguimos. Ándale. Entonces voy yo de primero para que... Hágale, mi colabore. ¿Y ustedes Usted qué? no está en posición de andarse poniendo los moños ahorita, hágale. Mucho el sapo, me antes dale gracias a Dios que estás vivo, gonorrea, porque hoy estás bueno es para picarte en pedazos por sapo, Ah, gonorrea. pues gracias, gracias. Muévanse más bien antes que nos pillen. Ustedes tienen un trato conmigo, ¿oyeron? Ah, cállate, Si me no, me sapo. abro de aquí. Y las pilas que hago, gonorrea puede salir por cualquier lado, hermano. Patrón, van hacia usted. Pilas, pilas, Alberto. Auseno, pilas. Allá al fondo es. ¿Cómo chingados que me estás diciendo la verdad, pero? Sí, hermano, que te estoy diciendo la verdad. Gallo, gallo. Ya. No confíen en nada, gonorrea, parce. Estamos muy expuestos aquí, mijo. ¿Y esos drones qué? Acaban de entrar por el túnel principal. Patrón. Cayeron los pájaros. Todavía nos quedan los moscos. Ayúdame. Patrón. Ahí está. ¿Viste tu verdad, hijo de tu perra madre? No, ¿cómo? Alberto, este perro nos vendió. No, ¿cómo se les ocurre? Váyanse, tenemos que ir vivos de aquí como sea. Ahí los tengo. Míralos como corren, como ratas. Ya entonces, tenemos que ir vivos de aquí como sea. ¡Azucena, cúbrelo! ¿Qué estás haciendo, Pel? ¡Hágale una! ¡Muévase! ¡Siga caminando! No pienso morir en esta cloaca. Sácame de aquí. Sí, patrón.
seguro que es por ahí, perro. ¡Joselo! ¡Joselo! ¡No! ¡Jálalo, jálalo! ¿Está bien? Vaya por el teca, vaya por el teca. ¿Está bien? Hijo. Vaya, que yo estoy bien, vaya, pero hago. Tranquilo. ¿Qué haces, ¿Dónde vas? Estás escapando de aquí, parcero. Por lo visto saliste más bruto que yo por seguir a un perdedor. Cálmate, bruto, cálmate. ¿Que no te das cuenta? Ahora sí nos vamos a chingar a cero. Obvio sin ti, traidor. ¡Qué poca madre, de veras! Se pasan nuestros derechos por el arco de triunfo. Oye, no somos animales. iPod. Pero si yo estaba a cargo de ese niño, a ustedes les vale un pepino. ¡Shut up! ¿Qué? A ustedes les vale un pepino, de verdad. Es que usted no entiende, señorita. Necesito que me ayude a buscar a ese niño que... ¿Qué? Cállese, señorita. Son ustedes unas gringas pendejas. Shut up no se dice cállate, pendeja. Mami, tengo miedo. Estoy perdido. Va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.